Bueno, comencemos bien. Déjame aguantar. Porque no veo. Veamos otra vez. Dice, situación del problema. Su grupo de trabajo constituye el conjunto de ingenieros encargados de la fabricación de recipientes metálicos utilizados en la industria alimenticia del país. Ustedes como ingenieros tienen la tarea de diseñar este recipiente atendiendo a las especificaciones del cliente y dando el mejor uso de las materias primas disponibles. Esto significa que maximizan los recursos en la pieza. Especificaciones del cliente. El cliente ha pedido un recipiente que debe formar una forma rectangular, sin tapa, hecho a partir de una lámina de material a la oxidación y cuya capacidad de almacenamiento sea el mayor posible. Para la elaboración de la caja sin tapa se cuenta con láminas rectangulares de acero de medidas de 25 centímetros por 35 centímetros. Para ello cuentan con una máquina troqueladora que retira piezas cuadradas de las esquinas de la lámina y otra máquina dobladora que recibe la pieza troquelada para doblar las caras y así formar la caja. En el archivo de GeoGebra se realizó una simulación de la situación. En ella se ven 4 espacios cuadrados en las esquinas de la lámina. Esos cuadrados han sido retirados por la troqueladora. Se determina que X corresponde al corte de los cuadrados de las esquinas. Se determina que F corresponderá al fondo de la caja. Se determina que H corresponderá a la altura de la caja. Se determina que V corresponderá al volumen de la caja. Llamaremos salto al valor del cambio del estado. Por ejemplo, DAL V corresponde al salto del valor del volumen. A partir de la modelación en GeoGebra, responde a las siguientes preguntas. La primera, en la situación presentada, ¿cuál es la mayor altura que puede tener la caja? Entonces, Eso mueve. La X es el recorte de los cuadrados. Usted puede hacer más grandes, más pequeños los cuadrados. ¿cómo? Que ahí uno puede hacer más grandes y más pequeños los cuadrados y puede hacer. Ahí podría tener una forma de un rectángulo, la caja, sí. Y tendría una altura alta, pero sería muy delgadita. Ahí ya no sería una caja, Diego. Ahí ya sería una tabla. Ahí sí sería una caja, pero sería muy delgadita, ¿no? Pues tampoco caben muchas cosas. Pues sí caben ¿cómo le digo? No hay harto espacio, pero sí hay harta altura. Pero pues tampoco depende tanto de la altura porque pues si va a meter cosas gruesas, entonces ¿para qué le sirve eso? Pues dice que es para la industria alimentaria del país. Pues, Se van a meter, por ejemplo, manzanas y no caben. por eso. Por eso no caben, entonces toca hacerla más grande. ¿Cuál es la especificación que nos están pidiendo? Dice, un recipiente que debe tener una forma rectangular sin tapa, hecho a partir de una lámina de metal resistente a la oxidación y cuya capacidad de almacenamiento sea la mayor posible. Cuando hablamos de la capacidad de almacenamiento nos estamos refiriendo a qué. Pues a que se pueda meter lo más que se pueda ahí en esa caja. Sí, pero esa capacidad de almacenamiento es, en términos matemáticos, ¿cuál sería? Por ejemplo, cuando hablamos de superficie, hablamos de área. Pues el que tenga más volumen, ¿no? El que tenga mayor volumen. Bueno. ¿Cierto? Aquí no es que podemos ver otra tablita. Ahí hay otra tablita que hay Sin aparece. embargo, para responder esa primera pregunta, ¿cuál sería la altura máxima que puede tomar la caja? La altura máxima, ahí puede creo que tener más altura. Espere. La V corresponde al volumen de la caja. La V corresponde al volumen. No a la V. No a la V.
Bueno, ese es el que cierra las alitas. La X hasta dónde puede llegar para formar un rectángulo. La X, sí, digo, la X. Tenemos que formar un rectángulo y ver cuál es la altura máxima que puede tener. Ahí está hecho un rectángulo, hágalo más pequeño a ver hasta. Ahí me está formando una caja rectangular que cumple con las especificaciones. Pero nos ¿Cierto? están preguntando cuál es la altura máxima que puede tener la caja. Ok. Entonces, Más pequeña. Como por ahí, ¿cierto? sí, porque pues si la ampliamos Si más, ya se desaparece. ya queda una línea. Ujú. ¿Y ahí cuál es la altura máxima que puede tener? Altura 12,3 centímetros. Por ahora nos toca dar una justificación. Ahora, ¿cómo ponemos de justificación? 12,3. ¿Están seguros que ese es el valor máximo que puede tomar la altura? Es decir, no existe ningún otro valor mayor a ese. Pues si se hace más, ¿cómo le digo? Más allá, sí, corre pero ella no formaría, ella queda, ya se cierra, ya no hay como ¿En qué valor se cierra? en 12.5. 12,5. Podríamos poner 12.4 como una, pero solo tendría 1 milímetro acá, ¿Tendría un qué? 1 milímetro, ¿De qué? o sea, 1 milímetro así Sí. de anchito, acá. Pero igual, independiente, ¿sí sería una caja? Sería una caja, a cambio ya en 12.5 ya no tiene, ya no es una caja, es una lámina, una tabla. Una tabla doble, porque queda por ambos lados. Entonces sí puede ser 12.4. Digo, ¿tienen borrado? Ahí está. Ay, eso. No, bueno, ya tenía boca. Listo. Pero está más sucio. Entonces, 12. Después de 12,4 podemos encontrar otro valor mayor. 12,49. 12,49. Ya uno más, ya 12,5, entonces ya no puede. Pero después de 12,49 podríamos encontrar otro valor mayor. 12,499. Ok, entonces ahora sí, yo creo que tendrían la capacidad para responder esa pregunta. Pero entonces podría ser 12, pero 49. Pero es que los 9 se pueden ahí seguir ampliando hasta. Y entonces, ¿cómo podría Así. representar eso? Bueno, eso no se pone así, no me parece arriba. Y ahí está. O sea que los números siguen. Que se siga repitiendo el número. Bueno, listo, justifiquen la respuesta. Pues que sí. A mí ¿Por me qué? suena- Bueno, justifiquen la respuesta y ya comunico la idea. Que me Podemos, hacer una pregunta. podemos escribir una justificación, porque a pesar de que O sea, si la ya ampliamos queda- a que 12.5, queda tanto, ya 12.5 no se puede, ya porque es si no una sería la lámina. lámina cerrada. Doble, aunque sea un huequito, no dice de cuándo, pero Pues algo, vamos a hacer algo, puede ser algo líquido, por ejemplo. La altura máxima Sería 12,49. puede ser. Sí, justifican. Justifiquen, esa es la idea. ¿Listo? Lo que les decía. La idea es que Porque- piensen en voz alta. porque, ¿cómo escribimos, Diego? Porque
Porque ya no hay. Porque si la ampliamos a 12.5 quedaría ya una lámina y pues no nos sirve porque debe ser una caja. Si llegamos, Digo así, o sea una caja aunque sea tenga Si llegamos a la altura. 1 milímetro de espacio, pero necesitamos es una caja. No es de tanto que o a sea, la altura que anchura, sino solo altura. de 12, Y si de la 12, alargamos ¿cierto? a 12.5 pues ya queda la lámina y no nos sirve. Porque si llegamos a la altura de 12,5 centímetros, ya no sería una caja, Sino una lámina. sino sería una lámina doble. Sin espacio alguno. Y cuya función ya no nos serviría. ¿Así? Porque si llegamos a la altura de 12,5 centímetros, ya no sería una caja, sino sería una lámina doble sin espacio alguno. Que ya no, O sea, y que ya no cuya cumpliría, función ya que no ya no cumpliría serviría. la función de caja. Sí. No nos serviría para el cliente. O sea, ya no sería lo que pidió el cliente. Pregunta. ¿Por qué en ese punto que ustedes mencionan 12.5 no se formaría alguna caja? Porque si es la, o sea, ¿cómo es explicar? Súbalo hasta 12,5 ahí. Ya se cierra totalmente, o sea, ya no hay espacio en donde meter las cosas porque ya no hay ni 1 milímetro. Y nosotros Ya necesitamos basarnos con base a lo que dijo el cliente, Sí, que necesita una caja. no una lámina de 4, una lámina con prácticamente 4 con puertas, por decirlo así. Una lámina con 4 láminas. Bueno, cambio la pregunta. ¿Es posible que, por ejemplo, el recorte tome valores de 13 centímetros? como Es posible que cuando se tiene la lámina rectangular, yo puedo realizar cortes, por ejemplo, de 13 centímetros. pues ni hacerlo, no se puede hacer. Pero lo va a hacer. Es decir, tengo la hoja rectangular. Sí. La hoja rectangular. ¿Cuánto, me recuerdas las dimensiones de la hoja? 25 por Centímetros. 35 centímetros. 25 por 35 centímetros. Nos dicen que se recortan cuadrados en las esquinas, ¿cierto? Para poder formar la caja. ¿Es posible recortar cuadrados de lado 13 centímetros, por ejemplo? 13. 13. No, ¿Por qué no? porque pues, ¿cómo va a recortar en una, por ejemplo, solo tiene una parte que es de solo 25 centímetros? ¿Cómo va a recortar algo que le tiene que dar 26 centímetros? ¿De dónde va a sacar esos centímetros si no existe? Mire, acá hay una lámina que solo tiene 25 centímetros. Tiene que recortar, hacer un triángulo, un cuadrado de 25 por 35. Bueno, el lado de 35 no tiene problema. Pero ¿cómo va a recortar una lámina que tiene 25 centímetros de a 13 centímetros? Sería que le pusiera la lámina de 26 y que hiciera trampa. Ok, bien. Bueno, entonces ya respondimos la primera pregunta. Ahora la segunda. ¿Qué sucede con el largo de la caja a la medida que se realizan, que se realizan cortes cada vez de un mayor tamaño? Entonces, vuelva de cero en la X con la altura. Esa es la lámina, ¿no? Pero, ¿qué significa la B? Que ya se me olvidó. Al volumen de la caja. En ese momento no tiene ningún volumen. Y entonces, tenemos ¿qué sucede con el largo? Y
El largo es la L. Ahí está en 0. Ahora, ¿qué pasa si comenzamos a mover la X? El largo, espere. Siga. El largo acá. Espere, llegó a 30, el largo llegó a 35 centímetros y volvió a bajar. No, dale cuidado. Va bajando de 2 milímetros en 2 milímetros. Sí, mire acá. ¿Cómo? Aquí va bajando casi de 2 en 2. ¿En dónde? ¿En el largo? Sí. Y es Pero lo que nos acá están no, mire. preguntando. Que qué sucede con la caja. Acá pasó de 22.8 a 22.4. Pues eso también depende de lo que usted, como usted. Bueno, y entonces, vuelva, bájelo todo. Mejor. No, bueno, sí, eso era bajar. El largo de la caja cuando es una sola lámina es de 25.2 centímetros. 25.2 centímetros. Ahora, ¿qué pasa con el largo de la caja cuando se va moviendo? A ver. Va bajando. Sí, va bajando. Espere, yo veo acá, no, usted ve acá y yo veo acá. ¿Sí? El largo es esto, ¿cierto? Esto. Listo. Sí, mira, largo y el largo. Ya llegó hasta 35. Y ahí comienza a bajar. O sea, acá Si la lámina, ¿de cuánto era la que tenía la lámina? De 25,2 centímetros. El largo, ¿cierto? pero No. eso varía, mire. ¿Qué está variando? El largo. Ajá. Pues el largo varía según el tamaño que se hagan los cuadrados. Es decir, los cuadrados serían los recortes que se realizan. Sí, los recortes. Si ¿Y, yo hago un, y cómo varían entonces? si yo hago un cuadrado más pequeño, entre más pequeño sea el cuadrado, más largo, no, espérese. Entre más pequeño sea el cuadrado, depende de qué largo yo mire. Espere, no. Si yo tengo un cuadrado acá pequeño, así, pero luego lo hago más grande. Sí, algo así. El cuadrado, el rectángulo se vuelve más pequeño. O sea, como le digo, el fondo, pero ¿qué pasa con el largo? El largo son como las laminitas que se suben, ¿sí? ¿Sí es el largo? No, el largo son como, ¿cómo le explico? El largo de cada una de las laminitas que luego se suben para formar la altura. En la gráfica, vista gráfica 3D, dice quién es la altura, quién es el fondo Por y eso quién el es el largo es largo. este, es este. ¿Cómo le digo? El punto desde que termina un recorte del cuadrado hasta donde comienza el otro, hasta donde comienza el otro. ¿Sí? Ok. Sí, o sea, De acuerdo. esa línea es ese. Ese es el largo. El largo varía según yo Cuadrado. qué tan grande es el cuadrado. Ok, podríamos verificar esa hipótesis acá. Acá hay una casillita que dice delta X. ¿Ese delta a qué se refiere? Aquí dice al valor del cambio del estado. De la variable como Sí. tal. Si yo digo delta X, es Delta el X, cambio en quién. que el recorte de los cuadrados de las esquinas. Ok, entonces fíjese que ahí, ¿qué me está diciendo la gráfica? Acá, ¿qué me está diciendo la tabla?
¿Cuál es el cambio en el recorte? De 0.1 centímetro. Listo. Si yo modifico esto, ¿será que cambia acá? Sí. Sí. Miremos a ver qué pasa. Y lo podemos modificar cualquier número. Póngalo a 2 centímetros. No me había borrado. 2. No, de 2, no Ah. 2 milímetros. 2. Dile enter. Listo. Muévalo otra Ahora lo vez. empiezo de 0. Ah, cuando usted lo mueve, solo lo deja mover de a 2 centímetros, dar pasos de a 2 centímetros, ¿sí? Es decir, ese delta X, ¿a qué se está refiriendo? Al salto que se puede dar, como, sí, aquí dice, llamémoslo salto al valor del cambio del estado. O sea, eso también depende, es que todo, ¿qué sucede con el largo de la caja a medida que se realizan cortes cada vez de mayor tamaño? Pues eso depende al salto que se dé, de acuerdo al, ¿Que se ve en dónde? en el cuadrado, en el corte. En el recorte. Ok. Entonces ahí podemos escribir qué sucede con el largo, o sea, el largo cada vez que se realizan cortes de mayor tamaño, ¿qué sucede? El largo disminuye, el largo de la caja disminuye. Claro, porque si el cuadrado es más grande, pues el largo de la caja disminuye. ¿Sí ve? Antes era de aquí, ahora ya solo se queda ese pedacito. Entonces podríamos escribir que qué sucede con el largo de la caja a medida que se realizan cortes de... ¿Qué? Cortes cada vez de mayor tamaño. El largo de la caja, podríamos escribir que el largo de la caja al realizar cortes de mayor tamaño se disminuye su largo, pues, su medida, por no decir otra vez largo. Entonces, en el largo de la caja al realizar cortes de mayor tamaño, en el largo de la caja, al realizar cortes de mayor tamaño, disminuye la medida del largo. Y pues ya disminuye dependiendo al salto que se dé. ¿Y cómo es esa dependencia que tú dices? Por ejemplo, si el salto es de 2 centímetros, pues va a disminuir 2 centímetros en la altura. ¿Sí eso sucede? Sí, yo vi eso. A ver, En la altura, ¿estamos comparando quién con quién? altura con el cuadrado, o sea, con el salto que se da. Si yo tengo acá, por ejemplo, 22.6 y subo a la 1, bajo a la 1. Ahora tiene 22. Ah, no, pero no son exactos los 2 centímetros. Porque es que, digamos, allí en la tabla me está mostrando el registro de los datos anteriores, cuando el salto de en X no era de 2 unidades, sino de 0,1 unidad. Por eso están los decimales allí. ¿Se lo ve? Entonces, ¿cómo cambia ese largo que tú me dices según cambia el recorte el recorte que se realiza a la lámina? Por ejemplo, aquí el recorte de la lámina el recorte de la lámina es la X.
La X es de 8 centímetros por 8 centímetros, por supuesto, porque un cuadrado tiene todos esos lados iguales. Entonces, si yo tengo un rectángulo y le quito, bueno, ya las especificaciones de 25 centímetros por 35 centímetros y le quito 8 centímetros a cada esquina en forma de cuadrado, ¿sí? ¿Qué pasa si por ejemplo yo en vez de quitarle 8 le quito 10? Ok, ¿y por qué 10? Porque los saltos los estamos dando de a 2 centímetros. Ok, listo. Entonces, cuando yo salto esos en 10, ¿qué pasa entonces con el largo de la ¿Qué caja? pasa con el largo? A ver, este era el salto que tenía, este era el que teníamos ahorita, ¿cierto? Este era el que teníamos ahorita, ¿sí? Y este es el que tenemos ahora. El largo de la caja disminuyó 4 centímetros. 4 centímetros. Pero solo pues porque hay 2 a cada lado. Hay un cuadrado a cada lado, ¿sí me entiendes? O sea, está el rectángulo, se le hace un cuadrado en cada esquina y pues hay 4 esquinas y cada una se le quita el doble, como por decirlo así. 2 a cada esquina. ¿El doble de quién? El doble de la medida de la altura. No, el doble del salto que se le dio al recorte del cuadrado. Entonces queda la medida de la altura la medida de la altura es igual a restarle el doble que se le dio al salto del cuadrado. Ok. Sí, entonces espera. Entonces escribimos, esto también depende a la medida del salto. ¿Ese salto cómo lo nombramos? Con el 30, El que es numerito delta. que se le delta. Delta. Entonces, esto también depende a la medida voy a hacer esto así, pues para no seguir el salto del salto de X, que corresponde al recorte de los cuadrados de las esquinas. Entonces, esta medida también depende al salto de X, de la medida del salto de X. Y escribamos que, ¿cómo explico eso? A ver, el salto de las esquinas, ¿cómo explicamos así? Lo que yo acabo de decir, pero como Exactamente lo que acabaste de decir. que ¿cómo es? La medida de la altura depende de la resta del doble del salto que se dé en el cuadrado. Entonces, pero digo antes de la medida de la altura depende de la resta del doble, ¿sí? De la resta del doble Salto. del doble de la medida del salto, del doble De la medida del salto. del salto que haga el X, ¿no? Sí, entonces esperar como sí, porque dice de menor tamaño, de mayor tamaño. O sea, que el cuadrado va agrandándose. Porque si dijera que si el corte variara, o sea, que si subiera y luego bajara, dependiera de la suma o de la resta. Pero entonces la respuesta nos quedó. En el largo de la caja, al realizar cortes de mayor tamaño, disminuye la medida del largo. Esto también depende a la medida del salto de X. La medida de la altura depende de la resta del doble de la medida del salto de X. Bueno, entonces ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mayor altura que puede tomar la caja? ¿Por eso no es la primera? No. Sí. Sí. Pues dice, Sí. en la situación presentada, ¿cuál es la mayor altura que puede tener la caja? El Decimos altura, este debe ser ancho. ¿Ancho? Porque tenemos alto, largo y ancho. Sí, ancho, porque acá ya habla de Digo que volumen. ese ancho sería, nosotros lo llamamos fondo.
¿Fondo? Ah. Entonces acá le puedo echar para Claro, perfecto. fondo. Dice, ¿cuál es ¿cómo sería? La mayor medida que puede tomar el fondo de la caja. ¿Cuál es la mayor fondo que puede tomar? Acá. ¿Cuál es el mayor fondo? Listo. Entonces el mayor fondo, volvamos desde cero otra vez, como si estuviera solo en la... Pero con 2 centímetros o como está al principio. Dejémoslo con 2 centímetros. A ver qué pasa. Esta es la lámina otra vez. Ahora vamos a fijarnos. Vamos a fijarnos en el fondo. ¿Qué pasa si ahora dejamos el salto de 2? Bueno, entonces el fondo tiene una medida, en este momento si le quitamos un cuadrado de 2 por 2 de 21 centímetros. ¿Qué pasa si le quitamos ahora Quitamos, ahora queda de 17. El fondo va disminuyendo. Igual que la altura. Pero entonces, ¿esto a qué depende? La altura sube y baja. Pues, ¿Cuál altura sube y baja dices? pues depende porque nosotros la movimos hacia allá y luego hacia acá, pues no se va a mover. Nada más si nosotros la movemos, como le digo, hacia el lado izquierdo, se va a restar. Y si la movemos hacia el lado derecho, va a sumar. Es algo así como la resta numérica, que los positivos y los negativos a un lado, que esto le quita, que esto le pone. Entonces, ¿qué pasa con la medida del fondo? Si hacemos el rectángulo de 6 por 6, tenemos que ver cuál es el mayor fondo. O sea, ahí le estamos disminuyendo, entonces toca más para allá. No, al revés, para allá. ¿Cuál es el mayor fondo que puede tomar la caja? Entonces ya no ponga los saltos de 2 en 2, sino de 0,1, así como ahorita. Y sería casi lo mismo que ahorita. Y ver cuál es como por decirlo así, la mía, como que le falta el metro. Y entonces suba uno. Listo. Entonces ahí ya hay un cuadrado, se supone que ya hay un cuadrado. Y que también hay un fondo y que también hay un largo y una altura. Entonces, ¿cuál es el mayor fondo que puede tomar? Sería 24.8. ¿No podría tener 24.9? Sí. ¿El fondo podría tener 24.9? A ver. No. No, porque es que lo mismo que pasa. Se le resta el doble de la medida de los otros dos. Porque no es solo una esquina a la que se le quita, se le quitan ¿El dos. doble de la medida o el doble? El doble del salto que se dio con el cuadrado, con la X. Entonces, ahí sí sería 28.8. Ahí ya no se puede 28. 24.8. Eso, 24.8. Entonces, ¿cuál es la mayor altura que puede tomar la altura? 24. ¿Altura o fondo? ¿Cómo? ¿Altura o fondo? Eso, el mayor fondo. 24.8. Ahora tenemos que dar el por qué. Centímetros. Ahora tenemos que pensar un por qué, Diego. Un por qué que se entienda y que no se lo entendamos nosotros. Centímetros. ¿Por qué? Porque puede ser una justificación porque el mínimo salto que se puede dar con el cuadrado es 0 o es 1 milímetro. Aunque también se podría dar 0,01 milímetros, ¿no?
Pues miremos a ver. Ahí. O sea, podría ser también así como con varios reales, sería prácticamente que ni se podría tocar el cuadrado. Una cosita de nada. ¿Le doy enter? ¿Y si se puede? 24.78. Entonces eso, es que también, ¿cuál es el mayor fondo que puede tomar la caja? Eso, compañero, es algo que eso, yo no sé qué es eso. ¿Qué? Por ejemplo, ahí me están diciendo, cuando X vale 0,01, ¿cuál es el fondo que toma? 24 punto, no, 26 no, 24.78. Pero acá hay, Por eso, se registró otra 24. 24.98. 24.98. ¿Y qué pasa entonces ahí? Si tú me has dicho que el valor... Pues es que eso también, es que todo depende. Ahí, por ejemplo, haciendo una caja, todo depende de una cosa de la otra. Porque solo es una sola figura, pues si yo cambio una medida, me va a cambiar todo. Toda la caja. Entonces, si podríamos escribir cuál es la mayor altura que puede tomar el fondo de la caja, podríamos escribir 24,8 centímetros si el salto que se da en la X, o sea, en el recorte de la caja, es de 0,1 centímetros. Y podríamos escribir otro. Y podríamos escribir, por ejemplo, con 0,01 o, por ejemplo, el 2 y dar diferentes ejemplos al final de escribir. Eso depende del salto que se dé con la X. ¿Sí? Entonces, 24,8 centímetros si el salto de la caja si el salto, ¿cómo es eso? Si el salto de qué? ¿Cómo es? Si el salto de X eso habíamos dicho si era de 0,1, ¿cierto? 0,01. No. Ahora, si el salto ahora 24,98 centímetros, si el salto de X es de 0,01. ¿Y qué pasa si el salto de X es de 0,2? Pues sería de 21, ¿sí? No, de 0,2 no, sino de 2, me equivoqué. 2 normal. 2 normal. Hagámoslo así como con varias, con 4 por lo menos, y luego escribimos que eso depende del salto que demos con 2. Entonces, dele uno más para que el primer salto sería... No, listo. Sería de 21. Sí. Entonces, de 21 centímetros, si el salto Es de 2 centímetros. Exacto. Ahí continuamos otro después. es de 2 Centímetros. centímetros. Y entonces, ¿qué vamos? ¿Cuál es el mayor fondo? La medida del fondo también depende, es que vamos al fondo. La medida del fondo depende del salto que se dé con X, ¿sí? La medida del fondo depende La del medida salto, del salto en que se dé. de la medida del salto que se dé con X. Medida del
del salto que se El salto X. Listo. Pero, ¿es posible encontrar un valor máximo para ese fondo? Pues si le pondríamos 0,000001, podría ser. O sea, podríamos casi ¿cómo es? 24,98888. Uno. Ahí pongo uno, ¿no? Si da el primer salto, ¿qué pasa? ¿Sí ve? Ahí ya quedaría como la medida sería solo 8. Si se le agrega, por ejemplo, el 0, si se pone otro 0 en el número decimal 0, o sea, ya no queda el número decimal de 0,01, sino de 0,001, entonces ya quedaría el número de 24,988. O sea, si se le agrega un 0 a la derecha de la X, se le agrega un 8. A la derecha de la X. A la derecha de la coma se le agregaría un 8 a la derecha de la coma de los números. Listo, chicos. Muchas gracias. Dejemos hasta acá por cuestiones de tiempo. Y creo que dado el caso, dada la situación, pues voy a requerir nuevamente su colaboración, ¿vale? Sí, señor, gracias. Gracias. Digámosle a esta cosa guardar.